expondrá el tema de venciendo los mitos de la sostenibilidad en el turismo de la naturaleza. La licenciada Alexandra González es administradora de empresas turísticas y hoteleras, especialista en gerencia de proyectos y cuenta con diplomados en pedagogía, turismo rural, marketing digital y buenas prácticas de manufactura y otros temas. Es auditora interna de BPM, implementadora del sello de bioseguridad Check-in certificado por el Turismo y Colombia. Es gestora de proyectos rurales en turismo de naturaleza y asesora de empresas en diferentes etapas de la evolución del negocio. Consultora en temas de administrativos y operativos en empresas de turismo. Es fundadora y directora de la Red de Turismo de Natural y CEO del Congreso de Turismo y Naturaleza, evento que se realiza cada año y que ahora cuenta con una nueva versión digital. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, Alex, y gracias a todos por estar aquí acompañando este magnífico proyecto. De verdad que las ponencias han sido absolutamente, uno, por un lado, encantadoras por la diversidad de temas que encontramos hoy en el turismo, y dos, sumamente enriquecedoras para todo lo que se viene ahora con esta reactivación de nuestro sector en todo el mundo. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a hablar de cómo vencemos los mitos de la sostenibilidad en el turismo de naturaleza. Pero antes de entrar directamente con el tema, pues quiero contarles un poco de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. Nosotros somos la red de turismo de naturaleza en Colombia. Trabajamos todo el tema de consultoría, asesoría, capacitación y un tema de marketing turístico muy interesante, con empresas pues que están dentro de este segmento especializado. Actualmente nosotros tenemos unidades de negocio B2B y B2C, dependiendo de las necesidades de los clientes y de la configuración de los servicios que tenemos. Así que pues todo lo que tenga que ver con proyectos de desarrollo de destinos, con inventarios turísticos, con creación de experiencias, con todo el tema de sostenibilidad en capacitación y en implementación de las normas técnicas sectoriales, con todos los temas de bioseguridad y capacitaciones pues a la medida para los clústeres de turismo. Así que con esta presentación entonces entramos a lo que nos compete, que es nuestro tema de venciendo los mitos de la sostenibilidad en el turismo de naturaleza. Y tenemos, antes que todo, unos interrogantes, y es: realmente la sostenibilidad es un nuevo concepto, es un tema nuevo para toda la industria, es un reto nuevo, o son una cantidad de paradigmas nuevos que tenemos. Y dando respuesta a esto, creo que lo primero que tenemos que llegar a entender es que todo esto tiene como respuesta un sí. ¿Por qué? Porque depende de la persona que en estos momentos tenga la sostenibilidad aquí de frente sobre la mesa y se esté preguntando esto qué es. Y lo hablo desde el punto de vista de los empresarios, desde el punto de vista de la persona que es dueña de un negocio y que tiene que implementar, ¿sí? Que tiene que desarrollar todo un plan de sostenibilidad para su empresa, que lo tiene que gestionar y que le tiene que hacer una mejora continua, y que no tiene ni idea realmente de qué se trata. Entonces, lo primero que debe suceder es que debemos entender la definición y aplicarla a las realidades que se viven desde el punto de vista de empresario. Segundo, hay que desmitificar la sostenibilidad, hay que quitarnos de la mente la cantidad de conceptos y de cosas que escuchamos por todas partes y realmente entenderla. Hoy hay muchísimos recursos en Colombia. Tenemos, pues primero, tenemos una ley de turismo que se acaba de sacar su última actualización ahorita el 31 de diciembre del año 2020. Tenemos una política de turismo de naturaleza. Hoy contamos con unas guías de buenas prácticas sostenibles para todo el tema de turismo de naturaleza. Entonces tenemos demasiadas herramientas con qué trabajar, y esto nos ayuda a desmitificar, a quitarnos todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante.
Hay que incorporar la sostenibilidad en la estructura organizacional, realmente dentro de lo que nosotros tenemos configurado dentro de la empresa, debemos abrirle un espacio y darle la importancia que esto requiere, y esto implica que se debe definir un perfil dentro de la empresa de quién va a gestionar la sostenibilidad, siendo esta responsabilidad de todo el equipo, siendo esta incluso parte de responsabilidad de los clientes y de cómo los educamos cuando llegan a nuestro establecimiento. También incluso antes de que lleguen a nuestro establecimiento estamos haciendo una labor de educación con los turistas y con los clientes. Entonces es importante definir realmente en cabeza de quién va a estar la gestión de la sostenibilidad. Es importante delegar también esta parte de responsabilidad, y debemos entender el enorme potencial que envuelve el tema de la sostenibilidad dentro de nuestros negocios. Ahora, para tener una visión amplia de lo que es el turismo de naturaleza en nuestro país, vamos a la diapositiva 6, por favor, de lo que es el turismo Por favor, ¿a cuáles vamos? Listo, perfecto. Yo te voy avisando. Vamos a la 6, por favor. Ahí. Claro que sí. Gracias. Cuando nosotros vamos a entrar al sector turismo de naturaleza en nuestro país, lo primero que debemos conocer es cómo está configurado todo este segmento especializado. Y en Colombia el turismo de naturaleza es un producto sombrilla, es un producto que dentro de sí tiene el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Y cada uno de ellos tiene unas actividades especializadas. En el caso del ecoturismo, para nosotros está el avistamiento de aves y el avistamiento de ballenas, por ejemplo, dos actividades que tienen muchísimo, potencial todavía y muchísima acogida entre las personas que les gusta el tema de turismo de naturaleza. En turismo de aventura hay muchísimas actividades, siendo una muy representativa el buceo, y en el turismo rural una de las actividades representativas es el agroturismo, pero también hay unos segmentos o unos tipos de turismo que complementan este turismo de naturaleza, como el caso del turismo cultural, el turismo de bienestar y el turismo científico. ¿Por qué hago esta introducción hablando de todo lo que se compone dentro del turismo de naturaleza en Colombia? Porque aquí es importante que nosotros entendamos que detrás de este diagrama que les traigo acá hay toda una cadena de valor. Y esa cadena de valor que tiene todos los actores de la industria, que tienen los operadores turísticos, los establecimientos de alojamiento, los establecimientos gastronómicos, el tema de transporte, artesanías, todos los guías de turismo. Cada uno de estos tipos de establecimiento y cada una de estas personas que están en las empresas, tenemos la responsabilidad de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad empieza con preguntarnos: ¿qué tan sostenible soy yo? ¿Qué tan sostenible es mi estilo de vida? Y ese estilo de vida mío, ¿cómo se ve reflejado también en lo que yo hago en mi gestión empresarial? Cuando hablamos de turismo de naturaleza, hablamos de pymes, hablamos de empresas pequeñas, no todas son grandes. Entonces, hablamos de muchas empresas pequeñas donde el gerente, la persona que gestiona, la persona que hace mercadeo, es el mismo dueño. Entonces, creo que la sostenibilidad empieza desde preguntarnos realmente: mi vida, ¿qué tan sostenible es? Mi estilo de vida, ¿qué tan sostenible es? Y esto es real, ¿cómo lo llevo a mi gestión empresarial y cómo adapto todo lo que hoy está escrito en los documentos, en la serie de documentos que les nombré hace rato, para bajarlo realmente y hacerlo real? ¿Cómo se lo enseño a los turistas? ¿Cómo lo gestiono con mi equipo de trabajo? ¿Y cómo realmente genero todas estas acciones sostenibles para el cuidado del medio ambiente, para todo lo que tiene que ver con la gestión sociocultural y con el tema económico del negocio y de la comunidad o del entorno donde nosotros estamos? Vamos a la siguiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar o a trabajar con los empresarios, nos encontramos con
con muchas ideas implantadas en su cabeza, ¿sí? Y esas ideas implantadas son las que traemos hoy como los mitos y es lo que queremos ir sacando poco a poco para realmente hacer una gestión efectiva de la sostenibilidad dentro de las empresas. Entonces, lo primero es el primer mito de la sostenibilidad es para unos pocos, para las grandes empresas. Entonces, muchas personas con las que trabajamos, que tienen negocios pequeños, dicen, no, eso no aplica para nosotros. Pero realmente dentro de la sostenibilidad no importa la capacidad adquisitiva, no importa el tamaño del negocio. Recordemos que la sostenibilidad empieza por nosotros, así que eso no tiene nada que ver. Debemos reducir el impacto que nosotros estamos causando al planeta, ese impacto negativo con todas las acciones que son hábitos nocivos y que de una u otra manera venimos generando, como la deforestación, la contaminación, los daños al suelo y muchas otras, digamos que consecuencias de las acciones que hacemos diariamente. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay diferentes tipos de establecimiento y ninguno está exento de cumplir con la normativa de la sostenibilidad. Todo el mundo tiene que generar acciones para poder realmente tener una responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente y sobre el entorno en el cual esté ubicado nuestro establecimiento. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, que es el segundo mito, nos dice que la sostenibilidad está en el consumo de productos sostenibles. Vamos a la diapositiva siguiente. Y cuando nosotros hablamos que por el hecho de comprar o de generar el consumo de productos sostenibles, ya estamos generando una acción integral de sostenibilidad, tenemos que entender que no hay productos sostenibles y que lo sostenible es el uso que se le da, que lo sostenible es el proceso real con el cual fue concebido ese producto y que no son solamente los productos que se denominan como eco los que tenemos que utilizar en los negocios. Hay muchísimos productos que dicen que son ecológicos, que son biodegradables, que son X cantidad de características que tienen, pero realmente lo que tenemos que nosotros mirar es cuál es el uso responsable que hacemos de ellos, ¿sí? Y optar por productos con una huella ambiental menor. Y aquí es muy importante que entendamos que la gestión de compra de los establecimientos entra a jugar una parte importante dentro de todo el tema de sostenibilidad, porque la gestión de compras nos ayuda a nosotros a identificar los proveedores que cumplen con todo este tema responsable, con productos que tienen las características que necesitamos y también nos ayuda a generar unos nuevos hábitos de consumo. Entonces la gestión de compras aquí es donde entra a jugar un factor muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva, que es el mito 3 en la diapositiva 11. El mito 3 nos dice que la sostenibilidad es una herramienta de marketing. Y vamos a la siguiente. Realmente el marketing dentro de la gestión de la sostenibilidad es la última parte del proceso de implementación. O sea, sí es importante hacer marketing de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, mostrar cómo somos sostenibles dentro de todo el proceso de prestación de servicios turísticos. Es importante mostrarlo porque eso hace parte de la educación que nosotros le vamos a dar a los turistas y a los posibles clientes que lleguen a nuestro establecimiento, pero también es importante saber cómo vamos a hacer ese proceso de mercadeo. ¿Qué tantos recursos vamos a consumir haciendo toda la gestión de marketing? Ahora, lo importante es la gestión integral durante todo el proceso de prestación del servicio. Cuando se está prestando el servicio y el cliente, el turista, percibe todas esas acciones sostenibles dentro de nuestro establecimiento, eso sí que va a generar un voz a voz
Eso sí que va a generar una distribución efectiva de la información de lo que nosotros estamos haciendo en el establecimiento, y eso sí que nos va a llevar a posicionarnos como un establecimiento que realmente promueve estas acciones sostenibles. Y es muy importante entonces el aspecto de la educación de los clientes. Es muy importante que desde el mismo momento de hacer la reserva, en el mismo momento en el que ellos llegan al establecimiento y se les recibe, ellos empiecen a notar que hay todo un tema de sostenibilidad y también de bioseguridad que hoy nos genera muchísimas acciones sostenibles, ¿sí? Y que el cliente lo tiene que ver definitivamente. Vamos a lo siguiente. El mito 4. Este mito 4 nos dice que la sostenibilidad es un proyecto a corto plazo y que solo se trata de implementar una norma. Vamos a la siguiente. Y resulta que la sostenibilidad no es a corto plazo. La sostenibilidad es un proceso de mejora continua. La sostenibilidad hace parte del ADN de la empresa, del ADN del negocio, y por ende hace parte del ADN de toda la estructura organizacional, hablando de las personas, de los colaboradores que nosotros tenemos allí. Entonces, esta filosofía empresarial nos debe llevar a nosotros a revisar la planeación estratégica del negocio, a revisar todo lo que tenemos concebido como misión, objetivos empresariales, ¿sí? Valores empresariales, y que esto realmente haga parte de el pensamiento sostenible que deben tener las personas que trabajan, que nos colaboran en el negocio. Entonces, las evidencias de implementación de la sostenibilidad, primero, deben ser reales, segundo, deben ser comprobables, ¿sí? Y deben ser vividas por todos los actores del proceso. En nuestros casos, por ejemplo, nosotros tenemos unas normas técnicas sectoriales de turismo sostenible, y estas normas requieren unas evidencias de implementación. Entonces, las evidencias nos llevan realmente a verificar que esto que está escrito en un papel se está viviendo de forma real en nuestro establecimiento y se tiene como parte fundamental de la prestación del servicio. Entonces, de esta manera realmente es una mejora continua y jamás va a ser un proyecto a corto plazo. Vamos a la siguiente, que es el mito 5. El mito 5 nos dice que la sostenibilidad no es acción social ni es cuidar el medio ambiente. Esto es algo que a nosotros nos impacta mucho cuando lo escuchamos de personas pues que están en los territorios rurales o en los territorios pues como de naturaleza. Vamos a lo siguiente, porque cuando nos dicen que no es acción social ni cuidar el medio ambiente, sino que ellos perciben la sostenibilidad como un tema económico únicamente, y que pueden llegar a ser sostenibles en el tiempo porque hay un flujo de dinero, nos impacta el saber que la recepción de turistas y que la gestión que se hace dentro de ese negocio no tiene dentro de su prospecto el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Sobre todo en destinos de naturaleza. Nosotros, y eso tiene demasiado de largo y de ancho, ¿sí? Hay comunidades que tienen un desarrollo turístico sin planeación. Hay comunidades que o entornos más bien, que por sus características naturales hacen que se genere un desplazamiento de turistas hacia esos lugares y que se empiece a desarrollar el turismo sin ningún tipo de planeación. Y esto lo que genera es un impacto medioambiental que destruye ecosistemas que posiblemente no volvamos nosotros a ver, que no volvamos a encontrar, que no se vuelvan a regenerar, ¿sí? O pasarán muchísimos años para que se regeneren. Entonces, digamos que, ¿de qué se trata esto? Uno, de minimizar los impactos negativos, de potenciar los impactos positivos, ¿sí? De dar respuesta a las necesidades de la sociedad y de disminuir los riesgos e identificar unas oportunidades de mejora.
Nosotros vemos, por ejemplo, impactos grandísimos en ríos, en zonas de desierto donde se realizan rallies en camionetas, ¿sí? Donde afectan toda una, digamos que estructura de los ecosistemas, pero que no se alcanza a sensibilizar del todo al turista antes de que lleguen, y estos daños realmente son irreversibles. Entonces aquí entra muchísimo, con muchísima importancia, todo el tema de educación. Nosotros insistimos en que la educación es fundamental, tanto para los turistas como para las personas que van a desarrollar sus proyectos turísticos y que no han pasado por una universidad para estudiar turismo, que no conocen de pronto todo lo que nosotros conocemos, pero que tienen esa posibilidad de desarrollar los proyectos. Y se requiere realmente que a las zonas rurales, a las zonas apartadas, llegue en sitio, que en sitio se dé educación, se trabaje todo un tema de sensibilización y un tema de concientización en ese orden de ideas. Tiene que suceder de esa manera. De lo contrario, no vamos a tener una gestión verdadera de la sostenibilidad en estos lugares. Vamos a la siguiente. En la siguiente nos vamos a encontrar con el mito 6 y nos dice que la sostenibilidad se logra reciclando. Pasemos a la siguiente. Cuando nos dice que la sostenibilidad se logra reciclando, nosotros realmente vamos a decirle a las personas que el reciclaje no es una solución sostenible si no se conocen los recursos que requiere, el proceso y la huella que deja. Entonces no es solamente reciclar. Reciclar es una parte mínima de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Ahora, si tenemos un proceso de reciclaje, ¿cuál es la huella que está dejando ese proceso? La huella, cómo se recicla, dónde se recoge, qué cantidad de contaminación se genera en todo este proceso de la recogida de los materiales de reciclaje hasta llevarlos a un lugar de almacenamiento, ¿sí? Y todo lo que implica este proceso. Entonces, hay que analizar realmente muy bien cada uno de los procesos que se tienen, así como en estas partes pequeñas dentro de la sostenibilidad, y determinar si hay posibilidades de mejora. Por eso hablábamos anteriormente de potenciar estos impactos positivos y de minimizar los negativos. Si hay posibilidades de mejora dentro del mismo proceso de reciclaje, espectacular, buenísimo, ¿sí? Pero no es 100% sostenible un proceso de reciclaje, ¿sí? ¿Qué genera en algunos casos esto? El reciclaje evita que nos involucremos a fondo en la sostenibilidad. Entonces lo dejamos allí como en un tema muy superficial y mostramos que estamos llevando un proceso de reciclaje, pero en el fondo hay muchísimas cosas por mejorar y muchísimas otras que no se están teniendo en cuenta para lograr un proceso sostenible en su totalidad. Y por último, el reciclaje no elimina la huella ambiental y nosotros debemos trabajar por minimizar, por reducir la huella ambiental, ¿sí? Vamos al siguiente, que es el mito 7, y nos dice que la sostenibilidad solo se aplica a una tipología de turismo. Y pasemos a la siguiente. Cuando nosotros hablamos del tema de sostenibilidad y nos dicen que está relacionado únicamente con turismo de naturaleza o con ecoturismo, también entendemos que hace falta un proceso de educación, porque la sostenibilidad es transversal a toda la industria y es transversal a toda la cadena de valor. Entonces no podemos decir que lo sostenible lo encontramos en una práctica ecoturística y que en un turismo más, o que en un turismo netamente corporativo, o que en un turismo de sol y playa no hay sostenibilidad. Es imposible. La sostenibilidad debe estar presente en toda la práctica turística. Entonces, por eso al principio les decía, empieza desde la persona que está gestionando el negocio y desde las personas que trabajan dentro de la industria, que se adopte un estilo de vida sostenible para que esto de verdad se vea reflejado
en toda la gestión empresarial, ¿sí? Entonces, los destinos turísticos rurales y urbanos, los dos, deben trabajar en prácticas sostenibles que mejoren continuamente. Esto es muy importante. En la parte urbana, cuando se desarrollan proyectos de turismo en ciudades, todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, de la energía, con los residuos que se generan, pues generan unas buenas prácticas sostenibles. Entonces, no lo podemos ligar únicamente a un turismo de naturaleza o a un ecoturismo, porque la sostenibilidad es transversalidad, es transversal a todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro sector. Ahora, ¿qué se debe hacer? Pues establecer valores, principios y lineamientos sostenibles. Hay algo que a nosotros nos impacta mucho y es cómo realmente se genera educación dentro de los establecimientos para lograr la conciencia de la sostenibilidad. O sea, cómo se está generando procesos de capacitación dentro de las empresas para que los colaboradores entiendan y adopten las prácticas sostenibles. Y yo creo que ahí hay un tema muy interesante sobre el cual ahondar para poder generar unos resultados visibles en corto plazo, ¿sí? La educación para nosotros es la base de todo. Cuando nosotros trabajamos educación, tenemos respuestas mucho más rápidas y tenemos soluciones mucho más rápidas que vienen de parte de las personas que están directamente en la operación y que muchas veces en cabeza de ellos está la solución y no nos hemos dado cuenta de eso. Vamos a la siguiente diapositiva, el mito 8. Nos dice que la sostenibilidad es más fácil si se trabaja en una empresa y no en el destino. Vamos a la siguiente. Cuando nosotros nos dicen que si mi empresa es sostenible y no tengo ni idea, mi entorno, no sé qué se está haciendo afuera, digamos que empezamos a preocuparnos también, ¿sí? La sostenibilidad se mueve en los 3 pilares fundamentales, que es lo ambiental, lo sociocultural y lo económico. Y esto no solamente se debe ver reflejado dentro de un establecimiento, esto se ve reflejado en todo el entorno de ese establecimiento y por eso hablamos nuevamente de la cadena de valor, ¿sí? Entonces, dentro del destino también yo tengo una cadena de valor, no es solamente el operador que está en X ciudad y me está trayendo turistas, sino que hay una serie de establecimientos dentro del destino que me generan a mí también movimiento dentro del negocio. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos que el turismo es más viable cuando se piensa en el destino o en el clúster, ¿sí? Que cualquiera